Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más potentes y antiguas que existen, el Éxodo, también conocido como la Parashá Beshalach. Pero ojo, no vamos a quedarnos solo en la superficie, en el relato histórico que más o menos todos conocemos. Vamos a bucear en su significado simbólico, en lo que hay debajo tal y como lo interpreta la tradición judío-mesiánica, siempre a partir de los textos que nos sirven de guía. Y para arrancar, mirad este proverbio venezolano que me parece genial. Una cosa es la que piensa el burro y otra el que lo monta. Es que lo clava, resume a la perfección la gran pregunta de toda esta historia. A ver, ¿quién mandaba aquí de verdad? ¿Quién tenía el control cuando los israelitas salieron de Egipto? ¿Fue el faraón el que dijo, venga, podéis iros? ¿O había algo más moviéndose por detrás? Bueno, pues para entender esto, las fuentes nos dan una parábola que es clave. Imaginaos la escena. Tenemos un jinete y un burro. En esta analogía, el Eterno es el jinete. Él es quien lleva las riendas, quien de verdad dirige todo el cotarro. ¿Y el faraón? Pues el faraón es el burro. Actúa, sí, pero no porque quiera, sino porque le están obligando, por la fuerza de quien lo monta. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. ¿Quién los dejó marchar realmente? ¿Fue el faraón quien de repente tuvo un ataque de generosidad y dijo, adelante, sed libres? ¿O fue más bien que no le quedó otra? Y es que, si nos vamos al texto, parece que hay una contradicción, ¿no? Por un lado, en Éxodo leemos que cuando el faraón dejó ir al pueblo, esto suena a que fue decisión suya. Pero luego vas a Números y dice, Dios los sacó de Egipto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién fue? ¿El faraón o fue Dios? Parece que las dos cosas no pueden ser verdad a la vez. Pues aquí es donde entra en juego nuestra parábola del jinete y el burro para aclararlo todo. El Midrash, que es una especie de comentario rabínico para explicar los textos, nos dice que el faraón fue exactamente como ese burro al que su jinete obliga a saltar un obstáculo que no quiere saltar. Su acción no tuvo nada de voluntaria. Fue el Eterno quien, después de las plagas, básicamente tiró de las riendas con fuerza y empujó al faraón a hacer algo que iba totalmente en contra de su voluntad. Vale, han salido de Egipto. Podríamos pensar que lo peor ya ha pasado, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. La verdadera prueba no ha hecho más que empezar. Ahora la historia cambia de registro. Pasamos de la tensión política en la corte a una crisis de vida o muerte en mitad de la nada. Fijaos en la ruta que toman. No es ni de lejos el camino más corto o el más lógico. Dios los guía por un desvío, a través del desierto. ¿Por qué? Pues porque sabía que este pueblo, recién salido de la esclavitud, no estaba preparado para la guerra. Fue, en cierto modo, un acto de protección, que, paradójicamente, los acabó llevando directos a una trampa mortal. Durante ese viaje inicial, la guía divina es constante y muy visual. De día, una columna de nube les da sombra, algo vital en ese desierto, y de noche, esa nube se transforma en una columna de fuego que les da luz y calor. Es una guía sobrenatural y espectacular, que los lleva a acampar en lo que es, literalmente, un callejón sin salida. Poneos en su lugar, el desierto a la espalda, montañas a los lados y delante el inmenso mar. No hay escapatoria. Y claro, ¿qué pasa en Egipto? Pues lo que tenía que pasar. El faraón se arrepiente. Ese momento de debilidad se convierte otra vez en pura soberbia y rabia. Pero ¿cómo los he dejado ir? Así que moviliza a lo mejor de lo mejor. Su ejército de élite, sus carros de combate, pensad que eran como los tanques de la época, y se lanza a la caza. La amenaza ya no es un recuerdo, es real, viene a toda velocidad y es abrumadora. Imaginad la escena. El pueblo mira hacia atrás y ve la polvareda de los carros egipcios acercándose. La reacción es de pánico absoluto, de desesperación total. Toda la fe que pudieran tener se evapora en un segundo. Y se vuelven contra Moisés con un sarcasmo que duele. ¿Es que no había tumbas en Egipto, que nos has traído a morir al desierto? Para ellos, el final está clarísimo. Esto es una encerrona y van a morir todos. Pero es justo ahí, en ese punto de no retorno, de desesperación total, cuando la historia pega un giro de 180 grados. Justo cuando todo parece perdido, llega una solución que desafía por completo cualquier tipo de lógica humana. Y en medio de todos los gritos y el pánico, se alza la voz de Moisés. Y lo hace con una calma, con una fe que parece de otro mundo. Sus palabras son un mandato radical, casi una locura. No tengáis miedo. Estad quietos y veréis lo que el Señor va a hacer hoy. Él peleará por vosotros. Vosotros solo tenéis que estaros quietos. O sea, les pide que no hagan absolutamente nada, que confíen. Es un contraste brutal con el pánico que reina en ese momento. Y entonces empieza la acción. Es un gesto muy simple. Moisés, obedeciendo la orden divina, levanta su vara y la extiende sobre el mar. Y durante toda la noche empieza a soplar un viento del este, pero un viento fortísimo, casi antinatural.
No estamos hablando de una marea que baja un poco, no. El texto describe una fuerza descomunal que literalmente parte las aguas en dos. La imagen que nos describe la Biblia es increíble. El texto insiste mucho en esto. No cruzaron por un barrizal, no. Cruzaron sobre tierra completamente seca. Y a cada lado tenían un muro de agua. Un muro de agua a la derecha y otro a la izquierda. Es una imagen potentísima que, claro, ha fascinado a la gente durante miles de años. Los egipcios, ciegos de arrogancia, se lanzan detrás de ellos, por ese mismo camino abierto en el mar. Pero entonces, el terreno, que para los israelitas era un camino de salvación, para ellos se convierte en una trampa mortal. Las ruedas de los carros se atascan en el fango. El caos y el pánico, de repente, cambian de bando. Y justo cuando el último israelita pisa tierra firme al otro lado, las aguas vuelven a su sitio. Se cierran. El resultado es devastador. Total. De todo ese ejército de élite del faraón no sobrevive ni un solo soldado. Cero. La amenaza ha sido borrada del mapa, de forma completa y absoluta. Ahora, podríamos quedarnos aquí, en la victoria militar, en el milagro. Pero la historia no acaba ahí. Las fuentes nos invitan a ir un paso más allá, a buscar un significado mucho más profundo, una capa simbólica que es, quizás, lo más importante de todo. Y para entender esa capa simbólica hay una palabra clave, tevilá. Es un término hebreo que significa inmersión, una especie de limpieza espiritual. Para que nos entendamos, es la misma idea que tenemos del bautismo, la idea de pasar a través del agua para salir transformado, para emerger como algo completamente nuevo. Y aquí viene lo bueno. El cruce del Mar Rojo se interpreta exactamente como eso, como una tevilá a escala nacional. El pueblo de Israel entra en las aguas siendo una cosa, esclavos de Egipto, viviendo bajo sus leyes, y salen por el otro lado siendo algo totalmente distinto, un pueblo libre, siervos de Dios, listos para recibir una nueva identidad y una nueva ley. Así que, como veis, no es solo un escape físico, es mucho más. Es un nuevo nacimiento para toda la nación. Se podría decir que la nación de Israel, como tal, nace simbólicamente en ese preciso instante, al salir de las aguas. Dejan atrás su vieja vida, su vieja identidad de esclavos, para abrazar una completamente nueva. Pero la cosa no se queda ahí, la interpretación va todavía más lejos. Hay un dicho en la tradición rabínica que dice que lo que vivieron los padres es una señal para los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Éxodo no es simplemente una historia del pasado, se ve como un modelo, como un patrón profético que nos dice cómo serán las cosas en el futuro. Este patrón funciona así, en paralelo. La liberación del yugo físico de Egipto es como un adelanto, un prototipo de una redención futura, una liberación final de un yugo más espiritual. Las plagas y los milagros que pasaron en Egipto, pues se entiende que cosas parecidas ocurrirán antes de esa redención final. Y por último, si Moisés fue el primer redentor, este modelo profetiza un segundo y último redentor, el Mesías. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Cuando hablamos de una historia que tiene miles de años, ¿qué significa realmente la palabra liberación? ¿Es solo un hecho histórico que ocurrió una vez? ¿Es un símbolo espiritual de transformación? ¿Un patrón que se repetirá en el futuro? ¿O es posible que sea las tres cosas a la vez? Quizá en la respuesta a esa pregunta se esconde la clave de la propia búsqueda humana de la libertad.